Ya, nos vemos. Suerte, chao. Ya, gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente estamos comenzando una nueva sesión de este taller de formación para constituyentes. Hoy día tenemos a esta hora el grato placer de recibir a Francisco Gallego, que además de ser un gran amigo y un gran académico, además quiere colaborar a que también el proceso constituyente tenga más elementos de juicio, más conocimiento, y va a compartir con nosotros entonces una visión sobre el régimen de gobierno, que es una cuestión que es muy importante, que habitualmente está muy dominado la, por los cientistas políticos, por los abogados, y aquí hay un economista de primer nivel que también va a dar una opinión sobre el tema del régimen de gobierno. Ustedes probablemente conocen a Francisco Gallego por las cosas que ha escrito. Francisco es hoy día profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, una universidad amiga que estamos recibiéndolo acá como un colaborador con mucho gusto. Es ingeniero comercial de la Católica y luego tiene un doctorado en economía en MIT. Ha escrito extensamente sobre una cantidad muy grande de temas, pero quizá una de las cosas que más se lo reconoce por su trabajo en JPAL, relacionado con temas de pobreza, con educación, etcétera. Gran aporte, Francisco, te agradecemos mucho tu presencia. Y entonces lo que hemos hecho, Pancho, es que estamos más o menos oyéndote una hora aproximadamente, y después vienen las preguntas que va a estar Mauricio Jara moderándola. Yo voy a tener que salir a las 7, pero él sigue. Perfecto. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla entonces, creo que, no sé si se ve la pantalla, ¿me escuchan bien? Claro, entonces yo quiero agradecer, bueno, estoy muy contento de estar compartiendo con todas las personas que estamos ahora en la tarde. Yo creo que es un proceso muy importante el que está viviendo el país, ¿no? De la generación de una nueva constitución, y muy contento cuando me invitó Guillermo y el decano de FEN, José de Gregorio, a participar en esto. Fui muy contento, y a ver si puedo aportar un poquito algunas luces, ¿ya? Entonces, el título de la presentación, por así decirlo, que aparece en el programa, ¿no es cierto?, es Régimen Político, Gobierno y Congreso. Y yo quise extender un poquito sobre esto, y quizás, Guillermo, voy a desviarme un poquito de la presentación en cierto sentido, y ir quizás un paso más atrás, y más que dar un conjunto de respuestas muy concretas respecto de régimen político, gobierno, congreso, parlamentarismo, o presidencialismo, o incluso sistemas electorales, sino que dar ciertas luces que pueden iluminar, en mi opinión, la discusión respecto de estos tópicos de constitución, régimen político, gobierno, congreso, ¿no? Y también entregar alguna discusión empírica sobre cosas que hemos ido viendo en el mundo, ¿ya? Entonces, en esa línea, lo que yo quería conversar era básicamente 4 momentos. Primero, unas consideraciones generales, que creo que ya las empecé a hacer incluso. En segundo lugar, hablar un poquito de las constituciones como una mirada conceptual, y ahí vamos a llegar al régimen político como un elemento central. Después hablar un poco de instituciones y una mirada empírica, que yo creo que es complementario. Voy a tratar de hacer un cuento que en cierto sentido tiene varios elementos que parten desde las constituciones, y terminan de alguna manera con una discusión más respecto de algunas reglas del juego específicas que creo que son importantes, y después una pequeña aplicación a Chile y su historia y la Constitución del 80, si es que tenemos tiempo, ¿ya? Entonces, yo quería primero, yo trato de llegar aquí muy humildemente a esta conversación, ¿ya? Yo no soy constitucionalista ni de cerca, ni pretendo serlo, no tengo estudios para eso, no tengo quizás habilidades. Lo que sí yo voy a tratar de hablar es desde una subdisciplina que yo creo que varias personas lo han hecho en este conjunto de charlas, que es la economía política, que es de alguna manera, yo como economista me meto acá, y la literatura se mete en preguntar cómo el orden constitucional, o la asignación institucional, por así decirlo, el modo como se ordenan las instituciones del Estado y la regulación con la sociedad civil, desde temas muy grandes como la Constitución hasta temas tan específicos como el que hablábamos con Rodrigo hace un rato atrás respecto de la iniciativa legislativa, por así decirlo, se pueden entender en cuanto generan incentivos y reparten el poder dentro de distintos segmentos de la sociedad,
Y a su vez esto genera consecuencias tanto en la economía, que es un tema que por deformación profesional quizás esta literatura ha estudiado más, pero voy a tratar de argumentar que esto es más amplio que simplemente efectos, no sé, en la inflación, el crecimiento económico, la desigualdad, ¿ya? Y en esa línea, voy al primer punto que les estoy mostrando acá. La Constitución, yo voy a argumentar, y quizás este es un spoiler, como dicen ahora mis hijos adolescentes, es que más que la letra misma, lo que importa es de alguna manera el aparataje institucional que genera, por así decirlo, y la dinámica que genera. Y siempre con esta disyuntiva, que de alguna manera vamos a conversar esto más adelante, que es central en cualquier discusión constitucional, en mi opinión, que tiene que ver con cuánto de continuidad y cuánto de cambio hay de alguna manera en las reglas del juego. ¿Qué dinámicas hay, no es cierto, que se permiten desde la Constitución, no es cierto, para ir manteniendo cosas y cambiándolas, ¿ya? Y esa respuesta no es una respuesta fácil, por así decirlo, ¿ya? Entonces, eso como en términos de la charla, esto va a quedar disponible, yo se lo mandé a Manuel, aquí puse las referencias más importantes, creo, de lo que voy a hablar. Hay algunas referencias más pequeñas, pero que felices las comparto si es que creen que es importante. Y algo que voy a tratar de hacer del estilo de la charla, y aquí voy a derivar esta opinión en 2 premios Nobel de Economía recientes, y quiero leerla, de hecho, porque creo que es súper importante y el modo como yo entiendo el meterme como economista, como alguien que está básicamente en el mundo académico, economista académico, que no es lo mismo que economista, en la discusión. Y la quiero citar acá porque creo que va a marcar, no sé, quizás no van a quedar muy contentos ustedes porque no voy a decir cosas muy concretas o tajantes, pero creo que está motivado por esto, ¿ya? Lo que dicen Abhijit y Esther Duflo es que, dicen, nuestra sensación, en un libro reciente que estoy citando acá también, es que nuestra sensación es que la mejor economía es con frecuencia la menos estridente, la menos bombástica, la menos que se va a acabar el mundo, o que tengo una solución mágica, ¿no? El mundo es un lugar lo suficientemente complicado e incierto que lo más valioso que las y los economistas tienen para compartir a menudo no es su conclusión, sino que el camino que tomamos para alcanzarla. Las regularidades empíricas que conocíamos, las formas como las interpretaron, los pasos deductivos que tomamos y las fuentes restantes de incertidumbre. Y voy a tratar de hacer eso, voy a tratar de argumentar cómo desde la economía política uno puede mirar un poco la discusión respecto de los temas de gobierno, el sistema de gobierno, el sistema electoral o la constitución misma. Quiero dar un paso a ir más atrás, ¿ya? Y tratar de compartir con ustedes, ¿no es cierto?, la conclusión, por así decirlo, el camino que llegamos a ella, más que decir que efectivamente uno está casado con una respuesta determinada, ¿ya? Tengo que reconocer que yo he hecho hartas clases este semestre, pero en general yo me siento mucho más cómodo cuando hay interacción. Entonces, ahora es más complicado porque hay mucha gente, entonces voy a tratar de hablar. Si alguien tiene algo súper importante que acotar o necesita que explique mejor, yo estoy mirando el chat y feliz de contestar cualquier duda. Y si alguien incluso puede hablar en voz alta, no sé cómo se hará eso, parece que no es el estilo de esta clase, pero si alguien tiene algún punto muy importante que quiera hacer, o no tan importante, pero que considere que vale la pena, que yo me detenga o algo así, yo tengo el chat acá abierto y lo estoy mirando, ¿ya? Eso, entonces déjenme partir, volvamos un poquito al mapa. Entonces yo voy a gastar algo de tiempo en la parte central, y esta idea de las constituciones y la mirada conceptual, y después, si nos alcanza el tiempo, vamos a llegar a algunos detalles adicionales, ¿ya? Entonces, las constituciones, una mirada conceptual desde la economía política, y de alguna manera uno puede entender, disculpen que está esto en inglés, uno puede entender el rol que juegan las constituciones, que ustedes lo pueden ver acá, como de alguna manera un sistema en el cual existen 2 o 3 cosas que son importantes, ¿ya? Las reglas constitucionales, ustedes las pueden ver, están por acá, ¿ya? Están por acá, ¿no es cierto? Y son consecuencia y causa de muchas cosas que pasan en las sociedades. Son consecuencia de preferencias políticas, ¿ya? Y por eso cambian las constituciones en el tiempo. Hay cosas que van cambiando, cosas que nos damos cuenta, cosas que ahora son inaceptables, que hace 100 años atrás eran aceptables, por así decirlo, ¿ya? Y a su vez, estas reglas constitucionales afectan 2 cosas que son importantes. Primero, los resultados políticos, ¿no es cierto? Cómo de alguna manera se asigna el poder en una sociedad, ¿ya? Quiénes toman decisiones, de qué toman decisiones, ¿no es cierto? Cómo cambian las autoridades, cada cuánto tiempo cambian, quién tiene la iniciativa de la ley, cómo se ordena, ¿no es cierto?, el proceso de alguna manera de votación desde Rodrigo, que está en Arica de candidato, ¿no es cierto?, y tiene votantes que votan por él, cómo eso se organiza de alguna manera para llegar a una representación, en este caso a escribir eventualmente una nueva constitución, y el día que haya una nueva constitución, cómo se recogen esos votos para afectar indirecta o directamente
las leyes, ¿no es cierto? Y eso es lo que podemos decir que son los resultados políticos, ¿ya? Y eso a su vez afecta a decisiones de política económica, ¿ya? Afecta a decisiones tanto en cuanto a regulaciones, afecta a decisiones en cuanto a tasas de impuestos, composición del gasto, tamaño del gobierno. Y eso a su vez afecta los resultados económicos, y yo voy a argumentar que no solo económicos, sino que probablemente sociales en el sentido amplio. Entonces, de alguna manera, las constituciones, y esto quizás lo han hablado colegas acá, ¿no? Vienen antes de tomar decisiones que eventualmente pueden afectar resultados que nos interesan. Probablemente hoy día un resultado que nos interesa en la sociedad chilena, y si no podríamos entender lo que ha pasado en los últimos años, ¿no es cierto?, tiene que ver con la desigualdad, por ejemplo. Entonces una constitución no determina cuál es el nivel de desigualdad que hay en una sociedad, pero sí afecta los resultados políticos, como decía antes, que a su vez afectan las decisiones políticas. Y a su vez, y esto es lo interesante, y vamos a hablar sobre esto, las preferencias políticas también vienen afectadas por los resultados que tienen las sociedades, ¿ya? Hagan simplemente el ejercicio de pensar cómo serían las preferencias de voto, ¿no es cierto?, de las personas que vivimos en Chile si no hubiese habido un estallido social, ¿no es cierto?, o si no hubiese sucedido una pandemia, serían distintas probablemente, porque nos damos cuenta de cosas, valoramos cosas distintas. Entonces, las constituciones en cierto sentido afectan la repartición del poder político en una sociedad y después afectan la regla de decisiones que toma la sociedad, ¿ya? Y en este sentido, las constituciones, ¿no es cierto?, y los regímenes presidenciales o parlamentarios, como voy a hablar en un segundo, afectan de modo directo resultados económicos y sociales, por ejemplo, toda la discusión que hay en la Constitución del 80 respecto al orden público económico, o las ausencias que tiene la Constitución, ¿no es cierto?, respecto de temas importantes, en mi opinión, respecto de libre competencia, otros pueden tener un efecto directo en resultados económicos o sociales, ¿no es cierto?, pueden directamente ir afectando, pero también pueden tener un efecto indirecto, ¿ya?, porque afectan resultados políticos y económicos que a su vez afectan otros resultados. Entonces esto es bien importante, ¿ya? Porque de alguna manera lo que hacen las constituciones, en mi opinión, y voy a tratar de argumentar en un segundo adicional, es que echan a andar una dinámica respecto de qué puede suceder en el futuro cuando suceden cosas que hoy día no preveemos. Y en ese sentido, las constituciones tienen un efecto indirecto de primer orden en esta, de alguna manera, disyuntiva que plantea la literatura entre estabilidad y representación. O sea, que básicamente se deriva del siguiente modo. Si a cada momento del tiempo yo voy cambiando todo lo que haya que cambiar porque hay una representación democrática distinta, o si tiene algún valor en las consecuencias que yo quiero que tenga una constitución de mantener cierta estabilidad, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ese es como un contexto general, y esto nos puede llevar a un libro que es muy interesante, que es este libro de Thorsten Persson y Guido Tabellini, que tiene algunos años, pero que de alguna manera yo creo que ha planteado, no sé, por así decirlo, un modo de pensar este problema. Entonces, de alguna manera, cuando a estos economistas se les dice, mire, pensemos los efectos económicos que tienen las constituciones, ellos dicen, mira, probablemente los efectos de primer orden económicos que tienen las constituciones tienen que ver con dos cosas que están en las constituciones típicamente, que son las reglas electorales y las formas de gobierno. Y aquí me meto a la conversación de hoy, ¿ya? Las reglas electorales, uno puede tener muchas reglas electorales. En Chile hemos transitado de un sistema binomial, a uno proporcional en los últimos años. Entonces uno puede pensar que hay una disyuntiva entre sistemas mayoritarios y proporcionales, ¿ya? Y por otra parte, en términos de forma de gobierno, una disyuntiva entre presidencialismo y parlamentarismo. Obviamente esto es una definición, como estoy poniéndola en blanco y negro, y obviamente en cada una de las dos cosas anteriores hay grises que uno puede pensar, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque en cierto sentido, como he argumentado antes, estas dos cosas y otras más, como la descentralización u otras cosas que podemos discutir, incluso las cosas que planteaba Rodrigo al principio, determinan cuál es la estructura de representación que tienen las sociedades, ¿ya? Para tomar decisiones, ¿me entienden? Para ir tomando decisiones de política económica, ¿no es cierto?, política social y tener consecuencias económicas, ¿ya? Y lo que es interesante, de alguna manera, conceptualmente, y déjenme gastar algo de tiempo en esta transparencia, que yo creo que es útil en varias dimensiones, que quiero transparencia, se me cayó el carnet, slide, no sé lo que está en la pantalla ahora, ¿no? Que es decir, mira, pensemos, por ejemplo, que nosotros tenemos
reglas electorales mayoritarias o proporcionales. ¿No es cierto? Mayoritarias, ustedes las conocen, quizás las he discutido acá, tiene que ver con en el fondo un sistema uninominal o binominal en que gana la primera mayoría o la segunda o las dos primeras mayorías, como teníamos en Chile o tiene Inglaterra ahora, por decir algo, versus un sistema proporcional como el que tenemos ahora. Y eso, y lo mismo respecto del presidencialismo o parlamentarismo, permítanme pensar que puede afectar en principio 7 dimensiones que estoy planteando acá, que son dimensiones puramente económicas, por así decirlo, pero que tienen consecuencias sociales importantes. Por ejemplo, pueden afectar cuán grande es el gobierno. Y uno lo puede pensar esto en términos de, que es el modo como lo hace esta gente en la literatura, qué porcentaje del Producto Interno Bruto es algo que de alguna manera el gobierno está produciendo, por así decirlo, ¿ya? O puede pensarlo en cuántas áreas de interacción económica y social, el Estado está involucrado. Las dos cosas están más o menos correlacionadas, no perfectamente. Y ahí yo me puedo preguntar a su vez, ¿cómo los sistemas mayoritarios o proporcionales, o presidenciales o parlamentarios, pueden afectar el tamaño del gobierno? ¿Ya? Y aquí déjenme centrarme en esta dimensión y después voy a expandirla al resto. Entonces, por ejemplo, si acá ustedes pudieran hablar, les preguntaría que ustedes dijeran algo, pero no se puede. Entonces lo voy a decir yo más o menos pero imagínense ustedes, piensen por un segundo cómo, por ejemplo, un sistema mayoritario o proporcional puede afectar cuán grande es un gobierno en un momento determinado en una sociedad. O piensen a su vez cómo el que haya un régimen presidencialista o parlamentario puede afectar cuán grande sea el tamaño del gobierno. Y piénsenlo si quieren en lo que les sea más cómodo, piensen en términos de cuántos impuestos, por ejemplo, recolecta, que a su vez después, ¿no es cierto?, distribuye en la sociedad de distintas maneras o gasta, por así decirlo. ¿Ya? Piensen por un segundo en esto. Entonces, déjenme ahora darles luces para dónde puede ir. Y acá lo que interesante que tiene esta tablita, que viene del libro de Persson y Tabellini y no ha cambiado mucho los resultados en el tiempo, es que yo puedo hacer dos cosas acá. Primero, hacer predicciones teóricas desde la economía política y después ir a mirar con los datos si esas predicciones teóricas tienen sentido o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pensemos en términos del tamaño del gobierno. Y me voy a centrar primero en régimen presidencial versus parlamentario. ¿Ya? Por ejemplo, lo que se argumenta típicamente es que un régimen presidencial donde de alguna manera hay menos necesidad de negociar para mantener al gobierno en acción respecto a un régimen parlamentario, típicamente ese signo menos significa que en los países, controlando por otras cosas y tratando de tener cuidado por las relaciones causales y no meramente correlaciones, regímenes presidenciales tienden a tener estados, todo lo demás constante, más pequeños. ¿Ya? Y la racionalidad básica tiene que ver con la negociación que existe en cada momento para mantener el poder político. En un régimen parlamentario, ¿no es cierto? Si yo pierdo la coalición mayoritaria que tengo en el Congreso, yo pierdo el poder, por así decirlo. ¿Ya? Y si lo pierdo, para evitar perder ese poder, puedo involucrarme, ¿no es cierto?, en de alguna manera un mayor gasto de gobierno. A su vez, para poder generar una coalición política que sea mayoritaria en un régimen parlamentario, probablemente voy a tener que hacer concesiones o vamos a tener que hacer concesiones que van a generar mayor gasto público. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eso lo bueno. Lucas lo está comentando de alguna manera con otras palabras, ¿no es cierto?, en el chat. ¿Ya? Y a su vez, yo también puedo pensar que bajo una lógica parecida, yo también podría pensar que un sistema electoral puede afectar de alguna manera el tamaño de gobierno, ¿ya? Si es mayoritario o proporcional. ¿Ya? Y el argumento es más o menos parecido, teórico. ¿Ya? El argumento teórico, que es un poco más ambiguo que el anterior, también argumenta que en un sistema proporcional, dado que van a estar presentados mayores intereses, de alguna manera, no solo la primera mayoría, sino que las segundas mayorías, terceras mayorías, eventualmente en un sistema proporcional, van a generar que haya más demanda por gasto de gobierno y eso a su vez aumente el tamaño del Estado. Esa es la lógica básica, de alguna manera, de esta argumentación en que comparamos presidencialismo versus parlamentarismo o regímenes mayoritarios versus proporcionales. ¿Ya? Y lo interesante, de alguna manera, es que en este caso, sí, ya pedí excusas, Mauricio, antes no tuve tiempo desafortunadamente de ponerlo en castellano, te pido las excusas, ¿ya? Voy a tratar de explicar qué significa cada cosa. Que en este caso, la predicción teórica parece
parece verse apoyada por los datos, ¿no es cierto? Especialmente cuando uno trata de hacer un análisis causal. Pero uno puede seguir tomando derivadas, por así decirlo, a este argumento y, por ejemplo, preguntarse no solo por el tamaño general del gobierno, sino que preguntarse si conceptualmente yo esperaría que regímenes de gobierno distinto, reglas electorales distintas, generasen de alguna manera consecuencias distintas en cuanto no solo cuántos programas hay, sino que el tipo de programas que hay. Entonces, por ejemplo, esto tiene que ver con la composición, y aquí la traducción es que la composición es versus programas generales o amplios versus programas específicos basados, ¿no es cierto?, en el límite, en clientelismo, ¿no es cierto?, en que una ciudad o una zona necesita algo específico, ¿no es cierto?, que efectivamente beneficia a esa zona versus programas que benefician no a una determinada zona, sino que al país en su conjunto. También la argumentación que conversábamos antes, que Lucas la apoyaba en el chat, va en la misma línea, de alguna manera. Regímenes presidenciales versus parlamentarios o mayoritarios versus proporcionales van a generar consecuencias en principio distintas en cuál es el tipo de gasto que yo voy a tener en el gobierno, ¿ya? Y ahí básicamente el resultado conceptual es que típicamente los regímenes mayoritarios y proporcionales tienden a proveer políticas más bien amplias y los sistemas proporcionales y parlamentarios tienden a generar más bien políticas más bien acotadas o específicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y la lógica, de alguna manera, es que cuando tú tienes este tipo de sistemas proporcionales y o parlamentarios, la negociación entre distintos actores es más importante y las coaliciones que se van formando en estas interacciones típicamente requieren que partes específicas de estas coaliciones reciban de alguna manera un beneficio, ¿no es cierto?, específico, y esto genera programas más específicos. Lo que es interesante acá es que la evidencia empírica más bien apoya esta predicción en el caso del sistema mayoritario versus proporcional, pero en el caso de la diferencia entre régimen parlamentario y presidencialista, el apoyo empírico no es tan claro. Entonces el argumento conceptual, que es más o menos claro, no se ve refrendado por los datos. Y así podemos seguir avanzando. Podemos pensar, por ejemplo, en extracción de rentas, que es básicamente el punto que hay acá es el siguiente, y uno lo puede tomar con un caso muy específico, que es la corrupción, ¿ya? De alguna manera la corrupción es un caso límite de extracción de rentas en que quienes tienen poder, ¿no es cierto?, extraen, roban, ¿no es cierto?, como ustedes le quieran poner, algo que de alguna manera en vez de tener un gasto para la ciudadanía, ¿no es cierto?, se roba, por así decirlo. Y esto, de alguna manera, hay argumentos distintos, conceptuales y teóricos, y los resultados empíricos no son claros, ¿ya? Lo mismo sucede con los déficits de gobierno, por ejemplo, porque en el fondo uno puede tener, ¿no es cierto?, un tamaño del gobierno mayor, pero no tiene para qué tener déficit fiscal, porque es capaz de aumentar los impuestos, y típicamente lo que se encuentra empíricamente es que el sistema proporcional tiende a generar mayores déficits de gobierno, porque siempre está implícito, la pregunta que tiene Rodrigo, tiene que ver con una negociación más específica, ¿ya? O sea, ustedes piensen, por ejemplo, en la sostenibilidad, por dar un ejemplo concreto, esto más bien es como análisis econométrico con muchos países, pero si ustedes piensan cómo se han sostenido coaliciones, ¿no es cierto?, de gobierno en Italia o en España, por pensar ejemplos recientes, típicamente terminas para sostener las coaliciones de gobierno en regímenes proporcionales y parlamentarios, ¿no es cierto?, con partidos regionales que te hacen demandas muy específicas que tienen que ver con gastos, ¿no es cierto?, y con de alguna manera políticas públicas muy acotadas a determinadas zonas regionales, ¿ya? Y eso afecta tanto el tamaño del gobierno, ¿ya?, como el tipo de gasto que tú puedes hacer. Y uno así podría seguir adelante y podría seguir argumentando que quizás puede haber efectos en políticas estructurales, podría haber efectos en cuanto se ajustan las sociedades a choques de ingresos, choques como la pandemia, etcétera. También cuánto de ciclos electorales hay, ¿ya? Que básicamente la idea del ciclo electoral, ¿no es cierto?, es una regularidad empírica que en el caso de Chile no se da fuertemente, pero se ha dado en la historia de Chile y se da en otros países, es que antes de las elecciones se producen, ¿no es cierto?, expansiones importantes del gasto público. Antes, cuando no había Banco Central independiente, además aumentaba la inflación, pasaban las elecciones, ¿no es cierto?,
Y cuando pasaban las elecciones, la inflación se expandía por una parte, ¿no es cierto?, y se contraía el gasto público. Eso es algo que en principio se puede dar, hay incentivos distintos en los distintos regímenes, y de alguna manera la evidencia empírica que yo quiero plantear acá, y eso creo que es importante, y un mensaje que quería dar de esta tabla, tiene que ver con que la evidencia empírica no es tan clara en muchas dimensiones de esto que estamos planteando, ¿ya? No es tan clara, ¿no es cierto?, si bien hay argumentos teóricos importantes, en los cuales uno podría argumentar que sistemas mayoritarios son distintos que proporcionales, o presidenciales distintos que parlamentarios. Un aporte que yo creo que hace la economía política en esta conversación, ¿no es cierto?, respecto de las constituciones, es que trata no solo de dar argumentos conceptuales, sino que también ir a tratar de ver la evidencia empírica del modo más riguroso posible, y ahí parece ser que el resultado son menos claros de los que uno podría pensar respecto del punto teórico. Y esto, salvo que haya alguna otra pregunta o comentario que quisieran que aclarara, me lleva a dar un paso atrás y a preguntarme qué son las constituciones. Pero quiero parar acá y ver si tienen alguna pregunta o comentario respecto de lo que está hablando, de lo que estamos hablando ahora. ¿No? Sigamos entonces. Entonces déjenme dar un paso atrás, ¿ya? Déjenme dar un paso atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué es una constitución o qué son estas reglas? ¿Por qué, en cierto sentido, cuando uno le pregunta a esta gente que investiga el rol de las instituciones o de las constituciones, en este caso Persson y Tavellini y otras personas que trabajamos en economía política, no nos quedamos, por ejemplo, hablando del texto de las constituciones, ¿ya? Concreto, decir, mire, en verdad la Constitución dice esto en este artículo y voy a ir a contar qué palabras distintas tiene la Constitución, cosa que es un ejercicio muy importante, o cómo es distinta la Constitución en Chile respecto a la del 80, de la del 25, lo que estamos hablando acá, o cómo es distinta España versus Italia, o cómo es distinta India versus Sudáfrica y Estados Unidos en la definición de derechos sociales. Sino que más bien dice, mira, vamos a mirar cómo las constituciones arreglan este problema de representación. ¿Ya? Arreglan, entre comillas, esta estructura de representación, ¿ya? Entonces, ¿qué son las constituciones? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las constituciones? Gracias, Beatriz, por el comentario. Y aquí quiero irme un paso más atrás y dar una mirada que tiene que ver con interacción estratégica o teoría de juego, ¿ya? Y voy a tratar de plantearlo esto de modo muy simple, ¿ya? Y a mí, en cierto sentido, a mí me parece que aquí está la contribución más importante que uno podría sacar de esta literatura, la conversación que estamos teniendo en Chile, al modo como pensamos la Constitución, al modo como pensamos el proceso que viene ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué es una Constitución? Y déjenme dar la siguiente mirada, ¿cómo la puedo racionalizar? ¿Ya? Entonces, primero, démonos cuenta que en lo que conversamos antes, todo lo que conversamos antes, hay interacciones entre distintos agentes. Hay interacciones entre votantes y partidos políticos, o independientes, ciertamente. Hay interacciones, una vez que elegimos autoridades, representantes entre ellos y ellas, para ver qué coaliciones se forman, tanto en un régimen parlamentario para ver qué gobierno se forma, como en un régimen no parlamentario para ver qué leyes se apoyan, ¿no es cierto? Y qué apoyo tienen las leyes, qué cambios se hacen. También hay interacciones, ¿no es cierto?, entre quien tiene el poder y, y en un momento, ¿no es cierto?, y los votantes. Hay interacciones entre el gobierno y quienes toman decisiones de inversión en el sector privado, ¿ya? Hay interacciones entre el gobierno, ¿no es cierto?, y el parlamento y los representantes de la sociedad civil, los sindicatos, ¿no es cierto?, las personas que están de alguna manera en la sociedad, ¿ya? Entonces, en este mundo donde hay interacciones, lo clave que entran a ser las constituciones es cómo racionalizar el futuro, ¿ya? Porque de alguna manera, cuando yo voy a tomar una decisión, por ejemplo, de que uno puede tomar una decisión súper economicista de cuánto invierto y si invierto o no, o puedo tomar una decisión también respecto de cómo yo participo en un proceso colectivo, o si soy una familia, cuánto voy a dedicar de mi esfuerzo a la educación de mis hijos, o el Estado, ¿no es cierto? Tiene que ver de alguna manera con cómo yo defino el futuro. Y estas interacciones, y piensen desde las interacciones más simples hasta la más compleja, típicamente cambia el resultado de esas interacciones cuando yo tengo creencias distintas respecto del futuro. ¿Ya? ¿Ya? O sea, cuando yo, por ejemplo, interactúo con las personas que vivo en mi comunidad, en mi barrio,
respecto de qué hago con otras personas, es muy distinto lo que yo haría o colaboraría con estas personas, ¿no es cierto?, si es que yo esperara que esas otras personas también van a colaborar conmigo, ¿ya? Entonces, la Constitución define directa o indirectamente, como conversamos antes, las reglas del juego de cómo se administra este proceso de continuidad y cambio, ¿ya? ¿Ya? Y un elemento central, pido excusas acá, no puse en castellano lo que está acá, pero lo voy a explicar lo que se dice. Un punto central que hacen las constituciones es cómo coordinan. Aquí hay una discusión, hay una diferencia, yo estoy hablando acá de expectativas, uno podría hablar creencias también, que no es exactamente lo mismo en lo que estamos hablando para alguien más técnico, pero déjenme decir simplemente que de alguna manera la Constitución arregla, en cierto sentido, y se convierte eventualmente en un punto focal para ponernos de acuerdo respecto de qué creemos que va a pasar mañana, ¿ya? ¿Qué creemos que va a pasar, por ejemplo, mañana cuando hay una nueva pandemia, ¿ya? ¿Va a ser la misma reacción que hemos tenido a la actual? ¿Va a ser distinta? Cuando haya una discusión importante respecto de qué políticas vamos a tener en educación, ¿va a ser la misma que hemos tenido en Chile en los últimos 20, 30 años o va a ser distinta? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿ya? Las constituciones, al final del día, ¿ya? Son sistemas de creencias, estoy traduciendo lo que está acá, sobre las posibles acciones que pueden tomar otros, ¿ya? Piensen simplemente cómo las y los votantes en España votan sabiendo cómo se forman los gobiernos en España. Y los y las votantes votamos en Chile sabiendo cómo se forman los gobiernos en Chile. Si yo tengo creencias distintas respecto de qué va a pasar el día de mañana, yo probablemente voy a hacer cosas distintas, ¿ya? Y eso técnicamente, ¿ya? Es lo que se llama un juego de coordinación, donde en verdad para lo que yo haga es importante saber lo que eventualmente Guillermo, Yasmín, Beatriz, Rodrigo, Mauricio van a hacer, ¿ya? Porque nosotros de alguna manera nos complementamos. Y las constituciones al final tratan de organizar esta conversación. Y en este sentido, y ahí surgen las reglas electorales, las formas de gobierno, la descentralización, que yo sospecho que va a ser un tema muy importante y muy desafiante en el desafío que viene para Chile y en la Constitución. Y en este sentido, déjenme ir construyendo el argumento, tan importante como el texto que tenga la Constitución es el consenso social que existe en torno a ella, ¿ya? Pido excusas nuevamente, en inglés puse otra cita acá. Y aquí uno podría decirse, bueno, entonces, ¿cómo surgen las constituciones? ¿Ya? ¿Cómo surgen las constituciones? ¿Cuándo las constituciones son estables? ¿Por qué, en mi opinión, desde hace como un año atrás, la Constitución del 80 dejó de ser estable, dejó de ser un acuerdo estable y creíble, y sí lo era quizás 2 o 3 años atrás? ¿Ya? Me gusta o no me gusta la Constitución del 80, yo no estoy haciendo un juicio sobre eso. Estoy diciendo si era estable o no en el sentido que voy a decir ahora, ¿ya? Y aquí hay un resultado súper importante de la aplicación de lo que les decía antes, de la interacción estratégica a los arreglos institucionales, que está en un trabajo de Acemoglu y otra gente, en que básicamente dicen que un arreglo social como una constitución es estable cuando las alternativas son inestables. ¿Ya? ¿Me siguen o no? Entonces, yo ahora tengo una constitución que tiene ciertas reglas que me coordinan con otras y otros para hacer cosas. ¿Por qué? Porque yo creo, y estoy convencido, y las otras también, y las otras personas, de que esta constitución me va a ayudar a ordenarme hacia el futuro. ¿Y por qué es estable? Porque las alternativas que hay son inestables. Piensen simplemente la transición a la democracia chilena bajo la constitución del 80, bajo esta perspectiva, ¿ya? Bajo esta perspectiva, ¿ya? Donde básicamente probablemente surge como un equilibrio estable. No estoy diciendo no, que me guste o que no me guste, esa es otra cosa, ¿ya? Yo aquí estoy haciendo un juicio respecto de la evolución y la estabilidad de este cuerpo legal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás las alternativas que había en ese momento, que a su vez son endógenas, porque vienen dadas por la misma Constitución, no eran estables. ¿Y en qué sentido no eran estables? Porque a lo mejor no había suficientes miembros de la sociedad que apoyaban esas alternativas, ¿ya? Y esto a su vez es bien desafiante, ¿ya? Y es lo que hace notable el proceso que estamos en Chile hoy día, porque de alguna manera
eh, eh, cuando yo tengo una constitución en que todos estamos más o menos de acuerdo, ya piensen, no sé, cuando el presidente Lagos firma la constitución, las reformas, ¿no es cierto?, hace unos años atrás, generar una alternativa no solo requiere que de alguna manera esa alternativa exista, sino que requiere generar una mayoría de personas que sientan que la alternativa existente ahora, que tiene lógicas, que genera statu quo, que genera inercia, no me conviene, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en este sentido, tan importante como el texto de la Constitución es qué acuerdo social hay respecto de ella, ¿ya? ¿Ya? Y este es el punto clave que aparece en la cita que está acá, que me la voy a saltar, ¿ya? Porque de alguna manera decir de otro modo, ¿ya? Que de alguna manera, ¿no es cierto?, el proceso de cambio constitucional o el proceso de escribir una constitución y de lo que termina estando en la constitución, no solo viene dada su estabilidad y su equilibrio por lo que está en ese proceso, sino que también por el cómo llegamos a ponernos de acuerdo sobre eso. No sé si me entienden, no sé si es demasiado teórico lo que estoy diciendo, pero esta es la fuerza básica de por qué de alguna manera importa tanto en esta lógica, que no es la única obviamente, y quizás es la más importante, pero creo que ayuda al debate, de por qué cuando yo defino las constituciones, más que definirlas por el texto mismo, las defino por cosas tan generales como el sistema legal, electoral que está disponible, o el sistema parlamentario versus presidencial. Porque en cierto sentido acá yo estoy resolviendo, si ustedes se fijan, de un modo específico, el cómo la sociedad el día de mañana, cuando tenga un problema o tenga un desafío que hoy no tiene, va a salir jugando, por así decirlo, usando una analogía futbolística. ¿Ya? Eso es como el punto central, por así decirlo, conceptual de la Constitución. ¿Ya? Ciertamente, quizás dejémoslo para el final, Alejandro, encantado de meterme más en detalle. Respecto a la descentralización es un tema súper importante en esto, ¿ya? Y que es súper importante, creo que en la historia de Chile, ¿ya? Que creo que es súper importante para entender algo que voy a decir ahora respecto a la Constitución de Estados Unidos como un ejemplo, y que no tiene un desafío fácil en la evidencia comparada, ¿ya? En términos de cómo yo soy capaz de generar un sistema que efectivamente entregue poder a los ciudadanos y a las ciudadanas de distintas reparticiones, ¿no es cierto? Y a su vez genere una estabilidad económica social que sea viable en el largo plazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo generar incentivos a que después, por ejemplo, si uno toma el caso argentino, que está súper documentado, ¿no? Uno tiene mucha descentralización de un tipo específico y terminas básicamente con un régimen en que tienes todas las provincias o muchas de ellas quebradas, esperando que el gobierno central, ¿no es cierto?, resuelva los problemas, sin que sea claro que las personas, las ciudadanas y los ciudadanos en estos territorios, ¿no es cierto?, tengan una mayor representación que en un sistema que no es descentralizado, ¿ya? Entonces, déjenme avanzar un paso más, y quizá aquí poner un par de cosas un poquito polémicas. Yo creo que quizás Sebastián Edwards habló de esto hace unas semanas atrás. Déjenme hacer dos aplicaciones a esto, ¿ya? Lo que estamos hablando, esta idea de que tanto más importante que lo que está escrito es cómo yo llegué a la Constitución y qué acuerdos hay implícitos sociales respecto de ella que generan una estabilidad. Y déjenme hacer dos aplicaciones. La primera tiene que ver con los derechos sociales en las constituciones y los resultados en esa área. Y aquí hay dos trabajos, uno de Sebastián Edwards y de Álvaro García Marín. Bueno, Sebastián, ustedes ya lo conocieron, Álvaro es profesor en la Universidad de los Andes, fue profesor en FEN muchos años, y otro trabajo con resultados súper parecidos, publicado en una revista bien importante de ciencia política, ¿ya? Donde básicamente lo que hacen estas personas es tratar de preguntarse lo siguiente, ¿ya? Hacer un experimento, de decir, mira, veamos si países que tienen consagrados derechos sociales, en específico en áreas de educación, salud y pensiones, que es lo que hace el segundo trabajo que estoy destacando acá, que está en una revista de ciencia política, quiero enfatizar, no una revista de economía, el trabajo de Sebastián y Álvaro solo se fijan en educación. La pregunta del experimento que se hace es el siguiente, es decir, mire, si yo tomo países muy parecidos, algunos que tienen consagrada en su constitución derechos sociales, por ejemplo, de educación, de salud y pensiones, yo observo en esos países, teniendo todo el cuidado posible de que la comparación sea válida, haciendo cosas sofisticadas en econometría, veo resultados distintos.
Y las respuestas que encuentran estos trabajos independientes entre sí, usando metodologías econométricas distintas, usando muestras distintas, son más o menos iguales, y hay otros que llegan más o menos a lo mismo, es que parece ser que las reglas escritas no parecen causar diferencia en resultados claros en educación, salud y pensiones, ¿ya? Yo voy a dar una interpretación respecto de esto en un segundo, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con lo que hablamos antes, que más que la que está escrito en la Constitución, es qué acuerdo social tenemos. Y aquí me meto al segundo tema, que es la Constitución de Estados Unidos. Hay un libro muy interesante, que se lo recomiendo, creo que no está en castellano, lamentablemente, de un constitucionalista muy importante de Estados Unidos, que es Cass Sunstein, que básicamente se habla de la segunda, Second Bill of Rights, ¿no es cierto? No sé por así llamarlo, el segundo conjunto de derechos, ¿no es cierto? First Bill of Rights era como esta de toda la idea americana, ¿no es cierto? La protección de los derechos individuales versus, ¿no es cierto?, el Estado, del poder que tienen los estados respecto al gobierno federal. Y la segunda, ¿no es cierto?, no sé cuál traducción, ahora no se me ocurre, ahora el segundo conjunto de derechos, justamente son lo que nosotros llamaríamos modernamente derechos sociales, que partieron muy fuertemente con el presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no es cierto? Y en algún momento la Corte Suprema de Estados Unidos, algo que ustedes hablaron hoy día en la mañana, el sistema, por lo menos para entender Estados Unidos y la Constitución americana, el sistema judicial es clave, ¿ya? En algún momento se acercó muchísimo a reconocer como parte de la Constitución derechos sociales a educación, salud, incluso a empleo en algún momento, ¿ya? Y este autor lo que dice es que dice que en verdad la Constitución de Estados Unidos no reconoce explícitamente los derechos sociales, pero crecientemente los ha ido reconociendo porque de alguna manera la Constitución de Estados Unidos y el modo como se modera de alguna manera la representación vía la estructura de instituciones que tiene Estados Unidos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso, ha ido reconociendo de facto estos derechos. Por ejemplo, como argumenta este autor, la mayoría de los estados de Estados Unidos sí reconocen más o menos de modo claro un derecho a una educación, ¿ya? Pero la Constitución de Estados Unidos federal no la hace. Entonces, se fijan que acá, en cierto sentido, la Constitución de Estados Unidos es una constitución que se ve como inflexible, porque la Corte Suprema no te ha llevado a reconocer estos derechos sociales por mayorías políticas circunstanciales en varios momentos, pero sí con flexibilidad informal, en tanto cuanto esa misma constitución permite que los estados reconozcan un derecho a la educación, ¿ya? Y podemos entrar en una discusión, que no sé si tendremos tiempo, respecto de si es mejor o peor que esté en la Constitución federal, versus, entre comillas federal, versus la Constitución de los estados, o si es mejor que esté en la Constitución de los estados o que esté en las dos, ¿ya? Entonces el punto que estoy diciendo acá es que acá, de alguna manera, el, 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 el hecho de escribir estos derechos sociales en la Constitución, en la evidencia empírica que conocemos, con lo que conocemos, no ha sido capaz de traducirse de modo claro en mejoras en las dimensiones que reconocen estos derechos sociales. Esto no es un argumento para no ponerlo en la Constitución, yo no estoy diciendo eso, sino que simplemente estoy haciendo un experimento, es decir, como el de las vacunas. Usted le pone una vacuna a alguien, se enferma más o menos o igual que otra persona que no le puso la vacuna. Acá yo le estoy diciendo lo mismo, haciendo, y confíen en mí que la econometría trata de ser lo mejor posible, ¿ya? De generar experimentos en la cual yo pongo derechos sociales en países comparables y veo qué pasa después, ¿ya? Y mi interpretación de este resultado es justamente que, si bien lo que está escrito es muy importante, tanto más importante es por qué está escrito lo que está escrito y cómo de alguna manera nos ponemos de acuerdo respecto de qué viene para adelante. Bueno, Beatriz me hace un comentario, entonces en Estados Unidos el factor de distribución de... A ver, espera un momento. Claudia, pero Estados Unidos, cada estado es un país diferente, incluso el presidente no puede hacer nada si el gobernador no quiere. Sí, en parte sí, pero en parte también la Corte Suprema de Estados Unidos puede decirle a los estados si pueden hacer o no cosas porque violan eventualmente la Constitución de Estados Unidos, la general. ¿Me entiendes, Claudia? ¿Ya? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Yo no soy un constitucionalista, pero entiendo que ahí también hay como un check and balance que está disponible, ¿ya? Beatriz me dice, entonces, en Estados Unidos el factor de la distribución del poder influye en ir consagrando los derechos, claro, porque de alguna manera Beatriz, ¿no es cierto?, y esto tiene que ver quizás con la pregunta de descentralización previa, son los estados quienes han ido reconociendo estos derechos sociales y la Constitución
¿no es cierto? Y las legislaciones de alguna manera, y la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y todo este equilibrio que hay en Estados Unidos, ha ido reconociendo implícitamente lo que está abajo. Y el día que ha llegado arriba, y eso es un poco el punto que hace este libro de este autor, el día que ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho en verdad hasta ahora que los derechos sociales, en el sentido que los discutimos en Chile, ¿no es cierto?, no son tan consistentes de modo explícito con la Constitución, pero al mismo tiempo permite que las constituciones, ¿no es cierto?, estaduales, sí reconozcan estos derechos. Entonces, ¿cuál es mi punto acá? ¿Ya? El punto que quiero hacer acá es que si uno tomase, en el caso de la lectura, por ejemplo, de los derechos sociales en educación, salud y pensiones, o el caso de la flexibilidad de la Constitución de Estados Unidos, uno diría, mire, los países que tienen definidos estos derechos sociales deberían tener resultados distintos, si fuera solo un problema de escribir cosas en las constituciones, ¿ya? Y por otra parte, Estados Unidos tiene una constitución súper inflexible, ¿ya? Pero en la práctica, ¿qué pasa? Que como estos son acuerdos que de alguna manera la provisión de bienes como educación, salud y educación, ¿no es cierto? Y pensiones, no solo dependen de lo que está escrito en la Constitución, sino que depende del acuerdo que tiene la sociedad, por ejemplo, para financiar estos bienes, ¿no es cierto? Parece ser que tanto más importante que lo que está escrito en la Constitución es qué acuerdo tenemos y qué logramos al final del día con ese acuerdo. ¿Ya? Ya. Entonces aquí hay preguntas. Momento. Yo estoy tratando de hacer una clase un poquito más participativa dentro de lo que puedo. ¿Ya? Entonces dice, Yasmín me dice, la estructura de gobierno juega un rol muy importante, más allá de las voluntades que ahí trabajan. Sea lo que sea que esté escrito, depende del equipo de trabajo que hoy esté en el cargo. Si la corrupción sigue, no hay avance. Si no hay control, puede no haber cambio. Mira, lo que dice Yasmín es muy interesante. Y me gustaría como entrar en una conversación, Yasmín, así media virtual, ¿no? Porque ya estamos con asimetría. Yo hablo y tú solo puedes escribir, no sé, pero igual podemos hablar al final. Lo interesante de alguna manera que plantea esta literatura, por ejemplo, frente al tema de corrupción, es que, déjame irme para atrás, es que el sistema de gobierno que yo tenga y eventualmente el nivel de descentralización que yo tenga o incluso las reglas electorales pueden afectar la corrupción o pueden afectar, Yasmín, el hecho de que un partido político, una persona, ¿no es cierto?, que hace corrupción, se mantenga en el tiempo. Y eso tiene que ver, obviamente, con las voluntades de cada persona, ¿ya? Como yo le digo a mis estudiantes, si todos fuéramos ángeles, no habría economía, ¿ya? ¿Me entienden o no? Como disciplina académica, porque todos estarían haciendo, si que creen en los ángeles o en algo, ¿no es cierto?, cosas buenas, ¿no? Entonces, efectivamente, si las personas pudiesen, ¿no es cierto?, por así decirlo, tener estándares morales altos, etcétera, no habría corrupción y podríamos cambiarlo, pero el punto que se hace acá, Yasmín, es que en cierto sentido el tipo de constitución que tú tengas afecta de alguna manera el tipo de conductas que tenga la gente. Y es más o menos tolerable a que exista corrupción u otro tipo de extracción de renta. ¿Ya? Ya, entonces ahora aquí Lucas tiene un comentario súper interesante. Gracias por la pregunta, Yasmín. ¿Ya? Lucas dice, mira, entonces Lucas dice, he hecho algunas regresiones interactuando derechos sociales con forma de gobierno y en mis primeros resultados me parece que derechos sociales se cumplirían más en regímenes parlamentarios y semipresidenciales que en presidenciales. Es una hipótesis súper interesante, Lucas. Yo diría así, Lucas, que el gran cuidado que hay que tener en toda esta literatura es el concepto de causalidad, ¿ya? Entonces, lo que enfrenta Lucas es un desafío doble, porque por así decirlo, yo quiero comparar en derechos sociales o no países iguales en el límite, ¿ya? Versus, ¿no es cierto? Y además comparar países que ya tienen derechos sociales con países que tienen sistemas parlamentarios o presidenciales versus los otros, ¿ya? Entonces ahí el desafío que hay, Luca, y que creo que es importante hacerse cargo, y un poco lo que tratan de hacer estos trabajos, es cómo tú generas comparaciones que sean válidas. Porque a veces puede suceder que la causalidad, por ejemplo, venga por el otro lado. De hecho, una interpretación injusta hacia estos trabajos es que los países que eventualmente, quizás Chile lo va a hacer, ponemos derechos sociales en educación, somos los países que tenemos peores resultados en educación o en salud
o lo que sea, ¿ya? Entonces, cuando yo al final hago un análisis estadístico y no tengo cuidado de lo que estoy diciendo yo ahora, en verdad no estoy identificando el efecto de estos sistemas sobre los resultados, sino más bien el efecto de los resultados sobre los sistemas, ¿ya? Entonces yo creo que es súper interesante el ejercicio, Lucas, es desafiante y yo encantado que podamos seguir conversando incluso fuera de la clase sobre esto, ¿ya? Eso. Después hay una pregunta de principio de subsidiariedad del Estado desde la perspectiva de la garantía de los derechos sociales. Quizás conversémoslo al final, Vanessa, sobre eso, porque me interesaría saber un poquito más qué tienes en mente en concreto, ¿ya? Entonces, Guillermo me dijo que básicamente hablábamos aproximadamente una hora. Yo ya estoy cumpliendo ese tiempo, no sé, está Mauricio por ahí, entiendo. No sé si me Sí, puede... hola Francisco, Hola ¿qué Mauricio, un tal? par de minutitos más Sí, como para... una hora. Lo que pasa es que como has ido contestando las preguntas, podemos tomarnos 1 hora 20, 1 hora y media, así que Ya, no hay ya. problema en No, no, eso. mira, dame, a mí me encanta conversar, de hecho es lo que me encanta más de la conversación, porque uno a veces no entiende bien las preguntas, y por eso decía que algunas de las que están, mejor verlas después, pero quiero hacer dos cosas para terminar y me voy a demorar 5 minutos, voy a ser injusto con la literatura y después decir un par de cositas sobre Chile, ¿ya? Y entonces, ustedes podrían decir, bueno, pero entonces como que no importa la Constitución, en el sentido de qué cosas escribamos en ella, entonces no sabemos, cualquier cosa puede ser buena o mala, ¿sí? En el sentido de generar, no sé, mejor educación y todo. Y la respuesta que yo les quiero dar es que no, ¿ya? Y aquí hay una literatura que simplemente voy a mencionar al pasar, ya porque no me queda tiempo y quedo disponible y voy a darle la referencia, que hay 2 libros que están en castellano, estos 2 libros con títulos distintos, de James Robinson y Daron Acemoglu. Uno se llama ¿Por qué fracasan los países? Y otro se llama El pasillo angosto, si no me equivoco, o pasillo estrecho, no sé, algo así. Y que hacen el punto que voy a hacer ahora. Y lo que encuentran esta literatura lo que dice, mira, es básicamente lo siguiente. Dice, a ver, ¿qué cosas están correlacionadas? De hecho, no correlacionadas, sino que relacionadas de modo causal sobre por qué hay países más pobres, por qué hay personas más pobres, por qué hay desigualdad dentro de los países. Y lo que encuentran estos autores es que de alguna manera pasan 2 cosas, que creo que son importantes en la conversación de Chile, y con esto voy a gastar un pedacito de los 5 minutos que me quedan. Primero, que de alguna manera los niveles de desarrollo, la desigualdad, muchas cosas que pasan en los países que son importantes y las cuales estamos muy preocupados con justa razón en Chile, son cosas que no partieron hoy día, son cosas que tienen de alguna manera, eh, partieron hace años atrás, ¿ya? Y de hecho lo que hacen estos autores en parte motivan la investigación, por así decirlo, diciendo, mira, tratemos de rankear a los países en términos de una medida burda que puede ser ingreso per cápita, en el año 60 y en el 2000 o 2020, ranquémoslo, veamos cómo estaban esos países hace 50 o 60 años atrás y cómo están hoy día. Y lo que encuentran estos autores es que en verdad los órdenes han cambiado un poquito, pero no mucho. O sea, de alguna manera, cuando yo me hago preguntas tan importantes como esta, de por qué hay más o menos desarrollo, por qué va a haber el día de mañana más o menos sostenibilidad, que alguna pregunta está haciendo Sandra ahora, ¿ya? Probablemente para entender por qué están pasando las cosas que están pasando hoy día en mi sociedad, yo tengo que ir a preguntarme para atrás, ¿ya? Y esa es un poco la historia que plantean estos autores. Y estos autores argumentan que los países, las sociedades más desarrolladas en el sentido amplio, no solo en el sentido económico, son sociedades que típicamente, y voy a ser injusto con esto, terminan con un conjunto de instituciones que tienen como hartas cosas que son importantes. Son instituciones que tienen respeto de derecho de propiedad de mucha gente, no de unos poquitos. Son sociedades donde hay predictibilidad de las situaciones, donde hay chequeos y balances de todos los tipos que ustedes se pueden imaginar, pero también donde hay acceso efectivo de oportunidades en salud, educación y mercado de capitales para que se puedan desarrollar ciertos proyectos. Voy a saltar esta parte, ¿ya? Y Chile, ¿ya? Y aquí simplemente para motivar o dejarlo, ya quizás algunos colegas lo han planteado, y este es un gráfico que me gusta mostrarlo, quizás ustedes ya lo han visto, está en algunos artículos, en el informe de Desiguales y en otros, que es mirar la historia de la desigualdad de ingresos de Chile, ¿ya? Y tomando el Gini, uno puede tomar el índice de Palma u otros indicadores, el ingreso del 1% superior es un poco más difícil porque no hay datos históricos tan
tan antiguos, pero sospecho que los resultados son reparecidos. Yo siempre parto con estudiantes de pregrado, ¿no es cierto?, en tercer semestre, o antes incluso, yo les muestro este gráfico. Les digo, mira, aquí vamos a tener una evolución de Chile, del Gini, desde que tenemos datos, ya que hay gente que ha hecho el esfuerzo por tenerlo, de toda la historia hasta el día de hoy, ¿ya? Y a mí me gusta siempre preguntarle, y aquí tenemos este Gini altísimo de Chile en perspectiva comparada, en el orden de 50, si uno lo mide entre 0 y 100, o 0.5, incluso más alto, 0.57, no sé, cerca de 0.6 si lo mira entre 0 y 1, que tenemos ahora, hasta el periodo de la dictadura, la recuperación de la democracia, etcétera, y uno mira este Gini alto. Y a mí siempre me gusta preguntarle a la gente cómo creen que era el Gini antes. Acá no lo puedo hacer a viva voz, ¿ya? Pero simplemente piensen ustedes, quizás ya lo saben, pero cuando uno mira la historia de Chile para atrás, uy, no me resultó sacar esta cosa, espera un momento, déjenme borrar esto. Cuando uno mira el Gini para atrás, cuando uno mira la historia de Chile, si uno la mira por Gini, con niveles de pobreza muy distintos y todo, la desigualdad medida por el Gini al menos, y probablemente con otras dimensiones también, no es muy distinta hoy de lo que era en el promedio de la historia. Y partiendo aquí el promedio de la historia, estoy partiendo desde, básicamente, desde comienzos desde comienzos de la República. Por otra parte, si uno mira el PIB per cápita de Chile comparado con Estados Unidos o con países más desarrollados, Guillermo está sacando un libro ahora, no sé si ya lo sacó, donde hace una discusión sobre esto, en verdad el llamado milagro chileno es bastante humilde, por así decirlo, ¿ya? Efectivamente, Chile, cuando toma el porcentaje de producto per cápita respecto de Estados Unidos, o no de América Latina, ahí sí que nos va mejor, ¿no es cierto?, no ha ido mejor hace bastante tiempo, ¿ya? Pero cuando uno compara el PIB de Chile respecto al PIB de los países más desarrollados, y uno puede tomar los países nórdicos, Australia, lo que ustedes quieran, no crean que estoy poniendo Estados Unidos porque soy pro-yanqui ni nada, ya, sino porque es fácil hacerlo, uno efectivamente ha visto que en los últimos 30, 40 años ha habido una convergencia, pero nunca hemos sido capaces de superar el 50% del PIB de Estados Unidos, del PIB per cápita, por así decirlo. Y es un resultado bastante magro, por así decirlo, ¿ya? ¿Qué hacer entonces? Yo simplemente, si yo tuviera que poner en la lógica de todo lo que hemos conversado antes, un tema que a mí me parece que es el tema central en la conversación del sistema de gobierno, etcétera, tiene que ver con la competencia política que hay en la sociedad chilena, y especialmente la contestabilidad de las élites, de todas ellas, de élites políticas, económicas, élites de las ONGs, ¿no es cierto?, en las zonas, en las regiones, etcétera. Y ahí es donde probablemente se juega bastante, ¿ya? Y de alguna manera, y con esto termino, Mauricio, una interpretación, yo les decía al principio de hablar de la Constitución de los 80, si ustedes toman en cierto sentido la Constitución de los 80 y hacen una lectura media quizás informal respecto de dónde viene, y esto está en el libro de Acemoglu y Robinson del año 2019, viene en parte desde Portales. Y yo siempre me gusta decir, y no sé si ustedes recuerdan, qué partido político pertenecía a Portales, o no sé si era un partido político en el sentido moderno, pero qué grupo. ¿De qué grupo era Portales? ¿Alguien se acuerda en el chat? Con su amigo Sea, su socio, de hecho. ¿Cómo se les llamaba a esta gente? ¿No? Los estanqueros. Gracias, José. Gracias, Mauricio y Joaquín. Eso sería como que en el lenguaje moderno dijéramos que somos del partido político de los monopolistas, básicamente, o de los que estamos en colusiones. Imagínense el éxito electoral que tendría. Entonces, el argumento que ha dado gente en la literatura es que dice, claro, Chile lo que hizo, básicamente de Portales en adelante, y la Constitución del 80 más o menos reconoce eso, es de alguna manera tener un orden público económico básico. O sea, Portales y SEA le habían prometido el estanco, ¿no es cierto? Y el Estado chileno no era capaz de controlar el contrabando. Entonces lo que hizo Portales es básicamente un Estado, estoy ridiculizando el argumento, ¿ya? Pero para hacer un punto, yo sé que no es completo, ¿no es cierto? Es construir un Estado que está básicamente permitiendo que el estanco funcionase. Y eso yo quiero insistir, que el estanco en lenguaje moderno es monopolio. Y eso, ¿qué significa? Que probablemente ese arreglo nos ayuda a ser un país como el que está acá, pues, en términos económicos, como de la medianía de la tabla, ¿ya? O sea, como que claro, durante un periodo de tiempo largo estuvimos haciendo cosas locas en la economía, y eso hizo que divergiéramos de la economía, de los países que están desarrollando, que están generando cambio tecnológico, etcétera, que después ordenamos un poquito unas cositas y empezamos a converger de nuevo,
pero de alguna manera cuando yo me pregunto por qué Chile no es más desarrollado, y eso no es una pregunta distinta a por qué Chile no tiene más igualdad, y probablemente no es una pregunta distinta en 20 años más de por qué Chile va a ser o no un país que tenga un desarrollo más sustentable, es porque básicamente tenemos un arreglo institucional que no favorece la competencia en el sentido amplio. La competencia de la élite política, el binominal, un buen ejemplo de eso, la competencia económica y la competencia en general que permita una mayor participación de las personas en la sociedad. ¿Ya? Bueno, no alcancé a hablar varias otras cosas que son, creo que podrían haber ayudado, pero en aras del tiempo voy a parar acá. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico, si alguien quiere seguir interactuando sobre estos temas, yo disponible completamente por interacciones después de esto. Eso, no sé si tienen preguntas o comentarios, si alguien quiere, Francisco, no sé, Mauricio, tú manejas esto acá, eso. sí, muchas gracias por tu presentación, muy buena. No sé si contestaste la pregunta de Sandra Aguilera sobre qué experiencias han habido en general cuando de cara a escribir una nueva constitución. El rol de la economía sustentable y sostenible, Sí, los ya lo estoy enfoques viendo que acá. pueden ser diversos y Sí, todo mira, eso. yo no soy un experto en temas de la mezcla entre, bueno, en ningún tema soy experto, pero claramente no en mezclar constituciones con sustentabilidad, no lo conozco, ¿ya? Pero lo que yo te invitaría, y eso habría que revisarlo, quizá algún colega va a hablar de esto en los talleres, lo que yo te invitaría, Sandra, es de alguna manera a una lógica parecida a lo que hablamos de los derechos sociales, ¿ya? O sea, de alguna manera, yo sospecho que ese va a ser un tema como la descentralización, la sustentabilidad, la sostenibilidad, van a ser temas de primer orden en la conversación de la Constitución ahora, ¿ya? Y la pregunta que uno tiene que hacerse acá, yo lo hago como de la siguiente manera, yo como que el ejercicio un poco implícito que Lucas está haciendo con econometría y que uno termina haciendo, es decir, ya, vamos a ver métricas de países que están resolviendo de buena manera temas de sustentabilidad, vamos a ver cuáles son ellos, y vamos a ver qué constituciones tienen esos países. ¿Ya? Eso, perdónenme, perdonen por favor. De hecho, se habló en algún momento, Guillermo Larraín hizo una presentación sobre recursos naturales, derechos de los recursos naturales, donde se habló un poquito de la transabilidad del agua, el rol que deberían tener las empresas en generar renovación de recursos naturales y todas esas cosas. Pueden revisar ese video, está bastante buena la presentación de Guillermo. Perdonen las cosas que pasan en las clases online. Eso es lo que yo le decía a Sandra. Bueno, tú, Mauricio, decías que Guillermo ha estado viendo ese tema. Yo creo que es un tema de primer orden. Entonces, yo lo haría de esa manera. Es como la ingeniería inversa, por así decirlo, Sandra. ¿Ya? Decir, mira, esta sociedad yo estoy tranquilo y quiero ir a ver cómo existen arreglos institucionales que son más amplios, no, y quiero insistir que lo que está escrito en la Constitución, que me permiten que estas sociedades vayan resolviendo o estén resolviendo hasta ahora, ¿no es cierto?, de buena manera los problemas que se plantean. Eso sería, Mauricio. No sé, si Sí, quieres administrar tú las preguntas. hay dos Dale. preguntas más. Creo que una es de Vanessa, que habla sobre la economía social y el principio de subsidiariedad del Estado. Subsidiariedad. Subsidiariedad. Y el otro es Héctor, que habla del tema económico de la Constitución sobre el derecho, como lo social, medio ambiente, posible igualitario y... no se entiende bien. Que no esté por sobre esos derechos. Sí, perfecto. Mira, yo creo que la discusión sobre subsidiariedad o no, que es bien interesante, ¿ya? Y que está presente, según entiendo, en varias constituciones, ¿ya? Yo creo, Vanessa, siendo consistente, creo con lo que he planteado antes, que la pregunta que uno tiene que hacerse es si la sociedad está de acuerdo en verdad con este principio para resolver los desafíos que enfrentamos, ¿ya? ¿Y en qué sentido lo digo? ¿Ya? A mí me gusta hacer para provocar un poquito, lo hice en un artículo que escribí hace un tiempo atrás, en un artículo más de difusión, para provocar un poquito, decir lo siguiente, mira, un país como Suecia, ¿ya? Que es bastante difícil argumentar que una sociedad neoliberal, así, más bien un país como nórdico, más bien cerca socialdemocracia, etcétera, es una sociedad que permite que haya escuelas con fines de lucro, ¿ya? De hecho, un porcentaje muy grande de las niñas y niños en ese país asisten a escuelas
que tienen fines de lucro explícitas. Nosotros en Chile no lo tenemos, ¿ya? Entonces, cuando uno toma eso como así literalmente en subsidiariedad o no, ¿ya? Y yo sé que hay otras cosas en juego, uno diría, bueno, pero entonces en Suecia se está usando el principio de la subsidiariedad. Bueno, no sé en verdad si se está usando. Quizás en Suecia, ¿no es cierto?, se llegó a un consenso en algún momento en la sociedad en que ese arreglo de provisión de educación, que en Chile no lo aceptamos ahora, ¿ya? Sí era posible, ¿ya? En una sociedad donde el principio de subsidiariedad no está reconocido. Entonces, de alguna manera, el punto que yo quiero hacer, Vanessa, no es tanto, yo nunca te voy a decir, en mi rol como académico, que sí o que no a algo así tan tajantemente porque no estoy seguro, no hay evidencia empírica, sino más bien, pero la Constitución hay que escribirla, ¿no? Es que de alguna manera tú podrás tener principio de subsidiariedad o no, pero tanto o más importante que esté escrito en la Constitución es si la sociedad está de acuerdo con ese principio o no, ¿ya? Eso, y eso es parte de la discusión, y ahí hay argumentos normativos y argumentos positivos, que tú puedes decir, mira, en algunas situaciones eso puede proveer mejores resultados educacionales, por ejemplo, y a lo mejor en otras situaciones no. Luego tú me puedes decir, mira, en verdad, dada el consenso social que hay ahora, no es aceptable que haya lucro en educación, como fue lo que parece que llegamos en Chile hace unos años atrás, ¿ya? Eso. Francisco, y la última pregunta es, lo hay increíble de que se vanaglorien los que se atribuyen el tema del libre mercado, sean los que violen cada vez que pueden en términos de cumplir principios básicos como la equidad de información, colusión, monopolio, oligopolio. Eso no es un tema de la Constitución, yo creo que es un tema más regulatorio. Lo que sí vendría un poquito más relacionado con la Constitución es cómo se hace el enforcement a ese tema regulatorio para que se cumpla y no ocurran casos como, por ejemplo, no sé, la polar, a la misma colusión de los pollos y estas cosas. Claro, esto es una pregunta muy buena, y como muy bien dice Mauricio, no es evidente, que cómo ponerlo en la Constitución, ¿ya? Lo que sí yo sospecho, ¿ya? Y en esto sí que me puedo jugar un poquito más de lo que dije antes y de lo que uno ve, es que probablemente un factor que es un limitante muy importante del desarrollo que tiene hoy día Chile. Y no solo Chile, ¿ya? Hay bastante evidencia comparada, bastante creíble en mi opinión, por ejemplo, de las cosas que están pasando en Estados Unidos, etcétera, ¿ya? Donde uno lo que lo que es claro, ¿ya? Es que la Constitución, por ejemplo, tiene que ser extremadamente dura con en lo que pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con cómo el dinero afecta a la política, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando uno tiene una historia completa de Estados Unidos, esto es parecido a la corrupción, a la pregunta que me hacía alguien antes, o el comentario que hacía. Yo de alguna manera no puedo prohibir la corrupción en la Constitución, es ridículo, ¿no? No sé, está prohibido, ¿no es cierto? Eso es como casi que viola la definición de corrupción, no sé si me entiende, ¿no? Corrupción es por definición no cumplir las leyes, no saco nada con prohibir la corrupción vía la Constitución porque es no cumplirla, ¿no? Pero de alguna manera, lo que tú puedes tener, las constituciones, por ejemplo, para que uno no termine, ¿no es cierto?, en un equilibrio en el cual quienes tienen rentas, ¿no es cierto?, quienes van en contra del libre mercado, además tengan poder político, indirectamente, es qué pasa, por ejemplo, con el financiamiento de la política. ¿Cuánto es posible, ¿no es cierto?, que de alguna manera el poder económico se traspase al poder político. Y eso es algo que las constituciones sí pueden tener, ¿ya? En la medida que de alguna manera restrinjan la posibilidad que tiene alguien de defender sus barreras de entrada, ¿no es cierto?, de defender regulaciones que pueden efectivamente mantener tu poder económico, ¿no es cierto?, en un monopolio, ¿no es cierto?, en una colusión. Quiero hablar una cosita, Mauricio, el otro Mauricio que está acá, Mauricio Albornoz, que ha dicho antes, que tiene, y ya lo he preguntado 2 veces, y quería hablar sobre esto, que tiene que ver con democracia directa, ¿ya? Bueno, va a hablar David Altman, según entiendo yo en algún momento sobre esto, él es alguien que ha estudiado este tema con harto detalle. Yo me estoy empezando a meter en un poco en esta literatura, incluso tratando de hacer algunos experimentos, y me parece que es un área extremadamente promisoria, Mauricio. O sea, la evidencia comparada que tenemos, no solo de los plebiscitos, ¿no?, sino que también de participación más directa, de modo creativo, en resolver problemas de acción colectiva local hasta más generales, es extremadamente promisorio. Y justamente apunta en la línea de distribuir de mejor manera el poder en la sociedad, ¿ya? Que un poco esa es la conversación entre sistemas parlamentarios o presidenciales, mayoritarios o proporcionales.
Esa sería mi respuesta a Mauricio, ¿ya? A Mauricio Albornoz, que está preguntando en el chat. Eso. Bueno, Francisco, con esto cerramos. Muchas gracias por tu presentación. Te enviaremos un regalito a la de forma y un aplauso virtual que se lo merece. Fue una excelente presentación, bastante equilibrada y muchas gracias. No, gracias a ustedes, pues muy contento y como les decía, ustedes ya tienen mi correo, hay cualquier persona que quiera preguntar, yo estoy disponible a seguir conversando. Desafortunadamente estos formatos virtuales a veces no son tan fáciles para generar una conversación, pero quedo disponible y muchas gracias por la invitación, es una gran iniciativa esta. Pero lo bueno es que hay gente de prácticamente todos lados que está en el taller, entonces desde Punta Arenas hasta... Entonces eso es las grandes ventajas que tiene también esto. Muchas gracias, Francisco. Gracias, pues, cuídense mucho. Gracias, hasta luego.